mucho la práctica de este tema. Ahora, resulta que también tenemos una tradición bastante intervencionista, por decirlo así, a pesar de las constituciones liberales y esta idea liberal. Al final, todos estos modelos donde hay una participación muy fuerte del Estado de planificación nacional. El artículo 25. Sí, o sea, ya de entrada nos está diciendo cuál es qué tan liberal es realmente el Estado mexicano, ¿no? Y a partir de ahí es como se diseñan y se implementan políticas públicas y cómo se financia un Estado que cada vez crece y crece y crece más, en donde la argumentación de su crecimiento, por lo menos desde el punto de vista teórico, es: necesitamos un Estado porque necesitamos igualar las condiciones entre los más desfavorecidos y los más favorecidos, cosa que no se ha logrado y que más bien es una bola de nieve, ¿no? Y que hace que el Estado cada vez sea más robusto, más ineficiente, ¿no? Recuerdo una entrevista de hace unos años que le habían hecho a Obama, el que no tiene ese avión, que decían, es que el tamaño del gobierno norteamericano en pleno siglo XXI, ya en la década federal, comparado con el que tenía Hoover o Eisenhower, pues es bestial el que hay ahora, ¿no? Antes era mucho más sencillo ser presidente de Estados Unidos porque era menos población, los problemas eran un poco más simples, pero ahora necesitan de un aparato gubernamental mucho más complejo, que no necesariamente mucho más eficaz, ¿no? Y mucho más eficiente. Pero justamente pareciera que esta búsqueda y esta justificación de la búsqueda del bienestar público, de lo social, ha hecho que crezcan los estados, inclusive los que se dicen de alguna manera más a favor del mercado, ¿no? O de temas liberales, y que en la práctica es completamente más contradictorio. Ahora también tenemos, en términos de democracia y democracia liberal, no sé si la mexicana lo sea, pues es bastante joven, considerando los procesos de democratización europeos, ¿no? O sea, tenemos muy poco tiempo para para ensayar y volver a ensayar este proceso de democracia, que en teoría tenemos muchísima información de casos en el pasado de muchos países en el mundo, pero pues nosotros queremos hacerlo a la mexicana y irnos por las piedritas, ¿no? Porque, bueno, sí, la democracia en México tal cual, en donde pues, el cambio de poder a nivel nacional ya no se hace de manera violenta, esperemos que continuemos con eso, pero también creo que la sociedad mexicana se está enfocando y en la práctica está siendo menos liberal, porque también está muy tendiente a que haya este gran líder y esta gran estructura pública que le resuelva sus problemas. Hace unos años, hace 6 años, hicimos un estudio también en la Ciudad de México, más con temas electorales, que era para determinar cuál era la propensión de qué partido, hacia qué partido, dependiendo del perfil ideológico de las personas, entre izquierda, centro y derecha, más liberal y más de intervención del Estado, un poquito así. Y encontramos, y cuáles eran los argumentos de la gente para apoyar cierto partido, sin considerar estos últimos 6 años de prismo, ¿no? En ese momento, hace 6 años, tanto panistas, o que estaban a favor del PAN, a favor del PRD, todavía no estaba Morena en el escenario, todos reconocían en el PRI que eran buenos gobernando, que eran corruptos, pero eran eficaces, buenos administradores. Robaban, pero hacían. Ese era el argumento tal cual. Ese era el argumento, pero inclusive de gente del PRD que estaba proclive del lado izquierda, centro y más hacia derecha. No me dejaron robar, por eso me salí. No, eran pescas, ¿no? Y el tema es que eso era lo que reconocían. Sin embargo, era muy interesante que la ideología izquierda-derecha en la Ciudad de México, al menos, era los más de izquierda en la Ciudad de México, y sin izquierdas, todavía estoy confundido si es con S o sin S, los más de izquierda esperan que la autoridad les resuelva, ¿no? O sea, y las delegaciones donde hay más presencia
de partidos de izquierda, bueno, que en la Ciudad de México son casi todas, pero mucho más tendencia son los que esperan que alguien venga y les resuelva sus problemas, porque la solución de los problemas es de otros, no es mi responsabilidad. Eso es algo bastante interesante. Y conforme se va moviendo uno hacia, y yo no tengo que hacer nada más, que lo más que voy a hacer es a una marcha, apoyar, pero no soy un agente activo del cambio, sino es el líder tlatoani que va a venirme a resolver, o es la autoridad el que va a venirme a resolver. Entre más hacia el centro y a la derecha nos íbamos, lo interesante es que sí eran más liberales, pero también estaban más a favor de que nosotros somos más responsables de la situación en la que vivimos, por lo tanto debemos de ser parte de la construcción de esa solución. Entonces, un discurso entre las derechas como alguien muy de izquierda, Andrés Manuel, no le hace sentido porque él viene a decir, yo te vengo a resolver. En cambio, el otro es, vamos a hacerlo juntos. Yo te guío, pero vamos a hacerlo juntos, vamos a construir juntos. Yo me quito y no hago nada chingón. ¿No? Entonces, era bastante interesante porque empieza uno a levantar la vista más allá del estudio y se da cuenta un poco lo que también es esta, básicamente, guerra civil que existe en redes sociales en este momento y afuera, en los cafés y en las familias, con respecto a las elecciones, ¿no? Es muy ideológico el asunto, no hay argumentación con evidencia, pero también tiene mucho que ver esta visión de yo no soy responsable de cómo me va, es alguien más el responsable y alguien más el que debe de cambiar la situación del país y mi propia situación. O sea, somos menores de edad. Eso, Paco Calderón, se llama ser niño y ser adulto. Exacto. No, y es interesante cómo empieza a ver este elemento de si somos más responsables, creemos menos en esta figura, en este liderazgo beberiano, ¿no? O sea, eso es muy interesante. Y eso se relaciona también en cómo traducirlo en temas de mercado, en temas liberales, pero ya más allá de la parte ideológica, sino cómo traducirla en una noción mucho más cotidiana y práctica, ¿no? En términos de intervencionismo. Si tú estás acostumbrado, tienes esta visión, y eso me hace entender muchísimo la idea de los intervencionistas, de los de Estado benefactor, o sea, ¿por qué? Porque tienen esta idea de, primero, de este liderazgo beberiano, yo soy el que vengo a resolverles, esta parte demagógica, esta carga también de mesianismo, sí es cierto, porque hay agentes pasivos de la sociedad que esperan que la responsabilidad recaiga en otro, no en el mercado, no en nuestro propio esfuerzo, sino en alguien que venga a resolver los problemas, y eso es bastante interesante. Ha sido nuestra historia como pueblo prehispánico, colonial y después de ahí para acá. Digo, es un poquito el tenor en muchos sentidos en este país. Alguien tiene que venir a resolver los problemas. Alguien tiene que venir a resolver los problemas. O alguien es culpable de que yo esté así. Alguien es culpable de lo que está pasando. Sí, tiene razón con lo del caudillismo, es algo que se da mucho en América Latina, la persona que viene a resolver. Pero hablando de esto, ¿cómo empezar a desmantelar esto, toda esta regulación? Digo, ahí va lo complicado. Y hablaste de algo, no quiero caer en la teoría del todo, pero mencionaste el ser víctima. O sea, incluso la idea política no es política, es vivencial, es algo de tu vida. La política y tu vida están relacionadas absoluta y completamente, y ahí siempre se ha hecho este adoctrinamiento de que política es una cosa y tu vida es otra, y yo creo que ahí está el error, y sin caer en la escuela de Frankfurt y no cambiar el llegar al marxismo cultural. ¿Cómo cambiar esta ideología? Porque al parecer la forma de desmantelarlo empieza por hacer ciudadanos responsables, por hacer ciudadanos maduros. Por ahí habría que empezar, porque no hay de otra. De hecho sí, yo creo que no es fácil. O sea, no es un fácil, porque es un tema sí que traemos en el sistema operativo y es un tema, no quiero decir que sea un tema cultural, pero sí, es una inercia que tenemos en términos de hábitos colectivos, que tenemos construidos y que repetimos una y otra vez, de cultura colectiva. No creo que sea sencillo cambiarlo. ¿Cómo hacer que asumamos cada uno de los ciudadanos la parte que nos toca? Y que a partir de eso ejerzamos nuestras libertades como individuos con el límite de respetar las libertades del próximo. Creo que eso conlleva justamente esta noción también de civilidad
y que viene acompañado con el tema liberal. O sea, la parte liberal también conlleva una responsabilidad, una conciencia de los límites que tiene uno como individuo dentro de un colectivo, la responsabilidad que tenemos hacia uno mismo y hacia ese colectivo, pero también involucra a que tengas conciencia adquirida de eso. O sea, tiene que ver con el tema cívico. O sea, es un esfuerzo, porque además lo vamos aprendiendo, es algo que lo vamos aprendiendo. Los niños aprenden lo que ven los padres. La escuela refuerza, pero más bien enseña método, no enseña valores, ¿no? Y el problema es, bueno, debería, pero justamente estos valores no están en donde deberían de estar, inculcarse desde el punto de vista cívico, que es no quiero hablar en la familia desde el punto de vista más conservador, sino más en términos de este núcleo individual. Puede ser amigos, puede ser lo que sea, pero este conjunto en donde la gente convive de una manera mucho más activa, permanente, íntima. Pero es que se puede definir la familia, o sea, no desde el punto de vista papá, mamá e hijos. Pero, ¿qué te parece si vamos finalizando? Sí, ya. Porque ya nos tardamos mucho y luego editar y subir esto va a estar bastante complicado. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto tiempo era? No, pero Bueno, y aquí seguimos platicando, pero ya para finalizar. creo que, bueno, digo, que yo por lo pronto sí quedo bastante contento, porque creo que yo lo que trataba de hacer es un poco provocar esta origami intelectual en términos de cómo irnos un poquito más allá de la parte teórica, que es interesante, es atractiva, pero cómo poderlo empezar a traducir con estos retos de empezar a convertir a más gentes, a convencer a más gentes de las bondades de la noción liberal. O sea, cómo podemos vivir el liberalismo. Y eso es muy importante, que es muy complicado cuando tenemos toda una estructura que ya está allá afuera, con una lógica, una inercia, que inclusive, y justo el tema de la mano invisible que mece la cuna, que se utiliza argumentos liberales para cometer pecados en su contra, ¿no? O sea, ese es el tema, es cómo a veces también utilizamos los argumentos del liberalismo para romper esos principios liberales, ¿no? Y por eso era un poquito la idea, no tanto a chacota y sí del título del conversatorio de hoy, porque pareciera que aunque tendría que funcionar el libre mercado, la mano invisible, al final esa mano invisible acaba modificándose y modificando el comportamiento de todos los actores económicos, sociales, culturales, ¿no? Eso, y creo yo sí me voy bastante contento, porque por lo menos creo que pensamos un poquito más allá de no solo la parte teórica y discursiva, sino cómo diablos lo hacemos para traducirlo allá afuera en algo práctico. Y creo que ese es el reto también que necesitamos como país, no solamente deliberar desde el punto de vista teórico, sino cómo lo aterrizamos a cosas prácticas, que tiene que ver con esta parte de los mesianismos, estos liderazgos que normalmente se enganchan con estas necesidades cotidianas. O sea, cuando tú tienes un discurso ganador desde el punto de vista político, es porque tú estás llegando a la parte reptiliana del individuo, no es a la parte racional. Es justamente cuando en el mercado decimos que se cumple la teoría de la doble concurrencia. Lo que se busca es lo que se encuentra, ¿no? Y aquí lo que se busca es cubrir alguna necesidad psicológica, emocional, que es la parte muy reptiliana, donde todos estos mensajes, justo lo que les mencionaba hace un momento, refuerzan la idea de yo no soy responsable de mi situación, de mi contexto, de mi realidad, y entonces es alguien más el que lo va a resolver. Y los líderes políticos, esos son. Ahora también tenemos que estar conscientes que inclusive nosotros ahorita estamos haciendo política, ¿no? Cuando los de la sociedad civil organizada dicen, no, es que ustedes los políticos, no, los que nos dedicamos, inclusive pensamos sobre problemas más allá de nuestro núcleo familiar, individual, pues ya estamos haciendo política, porque ya es el polis, ya estamos dedicándonos a más allá de lo que tiene que ver nuestro núcleo individual, ¿no? Nuestro fuero local, familiar.
Entonces ya hacemos esta parte de política. Entonces, en conclusión, me voy bastante contento. Creo que, no sé, ustedes, yo dejé, creo, la semilla en ustedes de empezar a pensar un poquito en... Funciona el Uber, funciona el mercado de los licores, funciona el tabaco, funcionan los impuestos, funciona todo esto de cotidiano que en teoría también están dentro del mercado, sí o no, y qué podríamos hacer para cambiarlo. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tu presencia y por tus palabras, te agradecemos mucho. Y bueno, para los interesados, va después Uriel a subir la versión en video en YouTube. Bueno, pues muchas gracias, Uriel, gracias Osvaldo, y gracias, Alejandro, por el apoyo en las transmisiones. Y bueno, pues nada más ratificarles que Javier Milei del 8 al 12 de mayo, el 30 de mayo Juan Carlos Hidalgo y probablemente Axel Kaiser, y de 4 y 5 de junio Daniel Lacalle. Y bueno, no les había comentado que el próximo conversatorio, que es el 7 de junio, nos acompañará Paco Calderón. Paco Calderón es el caricaturista de Reforma, va a estar con nosotros aquí platicando de elecciones y lo que más ocurra. Bueno, muchas gracias Marco, y gracias bueno, a ustedes. Nos seguimos viendo en redes sociales. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está.